Una de las principales postales de Uruguay, sin duda alguna, son los dedos que salen de la tierra, pero están tan molestos con la provocación del jugador chileno Jara y su posterior eliminación de la Copa América que no la perdonaron. Es la mano en Punta del Este que apareció con los colores charrúas solo porque la hizo un chileno. Esta es la historia. La mano de Jara, o el dedo más bien, sigue dando que hablar. Algunos hinchas uruguayos parecen no convencerse aún de haber bebido de la misma medicina que ha hecho famosa a su selección, triquiñuelas alejadas del fair play. Esta escultura es la más tradicional postal de Punta del Este y uno de los íconos más reconocibles de Uruguay. Emplazada en Playa Brava, es fotografía obligada de los turistas que año a año repletan el balneario. Estos dedos semihundidos en la arena fueron construidos el verano de 1982 por el escultor chileno Mario Irarrázaval. Los uruguayos nunca pensaron que la escultura terminada en apenas 6 días y hecha en base a plástico, metal y una capa de cemento se convertiría en lo que hoy es, un símbolo de reconocimiento mundial. De seguro tampoco pensaron que por culpa de la mano de otro chileno sería víctima de un atentado nacionalista. Un grupo de hinchas charrúas decidió pintar de celeste la obra del chileno y pegar algunos papeles con dichos ofensivos hacia nuestra selección. El mensaje se difundió rápidamente vía redes sociales y la prensa uruguaya no tardó en repudiar lo ocurrido. Las manos de Irarrázaval hoy no solo están en Uruguay y el desierto de Atacama. Europa también es testigo de su virtuosismo. Claro que allá nuestros triunfos deportivos nunca han sido castigados atacando el arte.